muy agradable la ponencia de la licenciada Liliana, que la verdad es un tema que yo he desarrollado muy de cerca en la parte nutricional. Ya llevo bastante tiempo trabajando con este tema de la inclusión alimenticia, y bueno, pues va muy de la mano con lo que acaba de hablar, y pues la verdad para mí fue muy contribuyente su ponencia. Pues bueno, vamos a empezar. La verdad es que me voy a ir como hilo de media. Vamos a ir como desfasando poco a poco los temas que hoy me corresponden a mí. Y bueno, pues muchas gracias, licenciado Eric, por ya ponerme mi diapositiva. Bueno, chicos, pues a mí me tocó hablar sobre esta parte que es la planeación nutricional en la etapa de la preparación física general. Hemos hablado anteriormente que, bueno, esta es la etapa más importante del atleta. Y pues bueno, vamos a darle. La siguiente, por favor. Pinche Sons el que está ahí. Muchas gracias, Eric. ¿Qué es la nutrición deportiva? La vez pasada, bueno, la ponencia pasada ya hablé sobre qué es la nutrición. Obviamente lo vamos a definir como esta parte de la alimentación plenamente, ¿no? En la parte deportiva. Y bueno, se maneja un plan nutricional bien diseñado, ¿no? Que será útil para cualquier programa de entrenamiento, ya sea para estar en forma o para la preparación competitiva. Promoverá una buena recuperación entre entrenamientos, reducirá el riesgo de enfermedad o sobreentrenamiento, que eso es algo muy importante que pasa muy seguido por la falta de, pues obviamente, de este conocimiento de la rama nutricional, que es muy importante en esta etapa, bueno, en todas las etapas del deporte, en la etapa de la vida, pero sobre todo en esta etapa, para que no se llegue a este sobreentrenamiento. Reducirá el riesgo de enfermedad o sobreentrenamiento y ayudará a conseguir un rendimiento óptimo para el deportista. La siguiente, por favor. Bien, aquí es un tema bastante importante, ¿no? Ya hablamos en la ponencia pasada sobre la parte alimenticia, lo de la célula, y que esta es la parte fundamental para entender esta parte de la alimentación. Y bueno, hoy vamos a ver lo que es la caloría. Habrá gente que le tenga miedo a la caloría, ¿no? Y bueno, sobre todo en esta etapa de la preparación física general, se da mucho el conteo de calorías para elaborar el menú del atleta, ¿no? De qué es lo que va a comer el atleta en esta etapa, que ahorita lo vamos a ver con Alex, que la verdad para mí es muy importante la alimentación en esta etapa, porque prácticamente aquí se va a desarrollar el atleta tanto en la parte física como en la parte alimentaria. Entonces, ¿qué es la caloría? Bueno, en nutrición, cuando se habla de calorías, se refiere a la energía, ¿no?, que las personas obtienen de los alimentos y las bebidas que consumen, y la energía que usa nuestro propio cuerpo en la actividad física. Las necesidades calóricas diarias, pues dependerá mucho de la genética, la edad, el peso, la composición corporal, la actividad diaria y el programa de entrenamiento. Por eso es muy importante que cuando hablamos de calorías, pues hablemos de exactamente esto, ¿no? Tenemos que variar, ¿no?, el plan alimentario dependiendo, pues, de la genética del atleta, ¿no? Bueno, hablaba anteriormente en otra ponencia sobre esta parte genética que se estructura, ¿no?, de forma muy cercana en cómo va a desarrollar el atleta, por ejemplo, la masa muscular, ¿no? Hay somatotipos que obviamente tienen mucha más repercusión, ¿no?, en la parte muscular, y habrá otros que les cueste mucho más trabajo aumentar la masa muscular. Hay somatotipos que obviamente desencadenan más la porción corporal en base a la grasa, y bueno, de esto va a depender mucho el tipo de caloría y la alimentación del deportista. La siguiente, por favor. Bien, esta es la parte, vamos a empezar como la parte central, ¿no?, de esta ponencia, que bueno, el paso 1, ¿no? El paso 1 sería primero ver a mi deportista, ¿no? Identificar si es hombre, es mujer,
cuántos años tiene, ¿no? Su genética en su predisposición, qué tipos de somatotipos, ¿no? Porque obviamente ya no estamos hablando de uno solo, ¿no? Podemos inclusive tener ahí algunas predisposiciones a tener algunos o varios. Entonces es muy importante llegar a este término que sería primero verificar y obviamente subir al atleta a una tanita. ¿Por qué es importante la antropometría? Pues de ahí basaría sacar estos datos importantes para poder yo empezar a manejar pues mi primer paso, que sería calcular el índice metabólico basal, ¿no? Primero que nada, pues tengo que pesar a mi atleta, que yo ya, como les comenté en la ponencia pasada, el peso para mí es irrelevante, para ustedes también debería de serlo el peso, a menos de que sea para una competencia, ¿no? Sí es importante pues el pesaje, porque de ahí va a depender ahora sí que lo que va a obtener el atleta, pero para el nutriólogo o para cualquier persona pues es un dato innecesario, porque no nos dice absolutamente nada, ¿no? Tendríamos que verificar cuánta masa muscular trae este deportista, este atleta, cuánta grasa visceral, cuánta grasa corporal, cuánta es su densidad ósea, cuánta es su densidad en agua, intracelular, extracelular, y bueno, en base a estos datos que ya inicialmente ya hablamos en las ponencias pasadas, bueno, pues entonces nos derivaremos a tener este cálculo del índice metabólico basal. ¿Pero qué es este cálculo del índice metabólico basal? Bueno, pues es la cantidad de calor que produce el cuerpo por unidad de reposo. O sea, ¿qué quiere decir? Que es la energía que utilizamos para las funciones vitales, por ejemplo, dormir, pues que nuestros riñones funcionen, que el cerebro funcione, ¿no? Estas actividades metabólicas que ocurren cuando estamos en completo reposo, pues llamamos al índice metabólico basal, como la parte fisiológica, que sería orinar, ¿no? Defecar y etcétera, etcétera. Esa es la parte, digamos, que desarrolla el metabolismo basal. Entonces, bueno, aquí ya creo que tenemos aquí un problemita con la diapositiva. No sé si mire, gracias. Bueno, a modo de regla útil, y esto es a modo de regla útil, les voy a explicar por qué. Depende mucho de lo que les acabo de comentar. Yo siempre comento que no hay una regla. Justo hace un par de horas yo comentaba con un amigo que bueno, se ha desarrollado tanto, la ciencia ha desarrollado tantas cosas nuevas, inclusive yo he tenido que abandonar ciertos conocimientos que he adquirido a través de mi vida profesional, y bueno, empezamos a desarrollar nuevas habilidades, a conocer nuevas formas de llegar a esta parte nutricional, a esta parte del entrenamiento, que prácticamente es la función fisiológica, ¿no? y biológica, que obviamente va a depender del conocimiento del profesional para poder llevar al atleta de forma adecuada y que pueda rendir en el entrenamiento, que tengamos mejores resultados. Entonces, como por eso le puse regla útil, porque no hay como un sumo, resto y multiplico, porque todos los cuerpos son diferentes. Pero bueno, con esta pequeña cifra podríamos determinar, ¿no? Entre comillas, algún tipo de acercamiento que nos pueda determinar cómo está más o menos el atleta. No estamos hablando de que, bueno, el IMB, ¿no? Que sería el índice metabólico basal, ¿no? Utiliza 22 calorías, podría ser más, podría ser menos, eso va a depender del cuerpo y de lo que ya les acabo de comentar, pero bueno, utiliza 22 calorías por cada kilogramo de peso en mujeres y 24 calorías por kilogramo de peso en hombre. Entonces, para el paso 1, elaborar un acercamiento de cómo voy a utilizar esta regla, ¿no? Para poder ayudar, para poder hacer una recomendación mucho más efectiva, porque yo sé que de repente a los entrenadores nos toca pues hacerla de todo, ¿no? Somos todólogos, ya lo hemos hablado en anterioridad, y no debería de ser así, pero bueno, es el recurso, ¿no? Que se nos ha obligado. Entonces,
pues bueno, tenemos que conocer todo este tipo de cosas y llevar los pasos como debe de ser para poder hacer una recomendación mucho más profesional y para que no haya este desfase, ¿no? Porque sobre todo en esta etapa se da que muchos atletas no cumplen obviamente con esta carga alimentaria y entonces cuando viene, ahorita que venga el profe Alex y que les vaya a comentar cómo se llevan estas cargas y cómo se lleva en esta etapa, que son etapas bastante complejas, ¿no? El deportista se frustra mucho porque tiene que llevar una carga muy, muy voluminosa, ¿no? De trabajo y entonces no rinden, les da sueño, muchos se desmayan, muchos tienen problemas, se sobreentrenan por esta falta de conocimiento en cómo poder calcular mi alimentación. Entonces, como regla sería este paso 1, calcular el índice metabólico basal. Y bueno, mujeres, como les comentaba, índice metabólico basal va a ser peso en kilogramos por 22 y el hombre en su índice basal metabólico pues sería peso en kilogramos por 24. Entonces ahí les voy a encargar que vayan haciendo sus cuentas cada uno si saben cuánto pesan, que a lo mejor vamos a ocupar alguno de ejemplo para que vean cómo vamos a trabajar. Entonces, algo muy importante que también tengo que hablar sobre la cantidad de tiroxina, que es la hormona metabólica producida por la glándula tiroidea, que obviamente en la nutrición, cuando hay estos cambios de subo y bajo de peso, pues se llega a descompensar y luego podemos tener problemas de hipo o hipertiroidismo, precisamente porque jugamos con esta tiroxina, ¿vale? La siguiente, por favor. Puro choro. Bien, el paso 2 sería, muchas gracias por ahí, ya vi que sacaron su índice metabólico basal, Martín Ignacio, muchas gracias Martín. Bien, el paso 2 sería averiguar el nivel de actividad física y este paso es súper importante, le vamos a llamar NAF, porque es el nivel de actividad física en siglas. Y bueno, consiste en la relación entre el gasto energético diario y el índice metabólico basal. Por eso es muy importante conocer estos dos factores, ¿sale? Es súper importante para yo acercarme, como yo lo dije anteriormente, no nos va a dar una cifra exacta, esto lo podríamos basar un especialista, ¿no? Que se encargara únicamente de este atleta, para poder saber exactamente cuál es el NAF de cada uno. Pero bueno, esta regla nos podría ayudar a llegar a un aproximado de cómo está este NAF, ¿sale? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la relación entre el gasto energético diario y el índice metabólico basal, lo cual ofrece una estimación de la actividad que conlleva nuestro estilo de vida, ¿sale? Aquí ya tengo especificado que en un segundo, bueno, en unos minutos más ya el profesor Alex muy amablemente nos podrá indicar exactamente cómo llevamos esta carga. Y bueno, moderadamente activo sería realizar actividad 2 o 3 veces por semana y le vamos a poner el 1.4. Ajá, este 1.4 equivale a este tipo de actividad que obviamente moderadamente activo yo podría llamar muchas cosas en el plano de entrenamiento. Tendremos que especificar exactamente cómo es esta actividad, si son dos o 3 veces por semana la carga y el volumen, para determinar si realmente es moderadamente activo o es un poco menor. Obviamente hay menores siglas, menores parámetros, pero pues en nuestro caso nada más nos van a ocupar estos que ahorita les voy a mostrar. Y bueno, el activo será ejercicio intenso más de 3 veces por semana. Ajá. Aquí deberíamos determinar pues obviamente nuestro atleta, cada cuándo viene a entrenar, cuántas horas y cuánto volumen le voy a poner en la carga para que se sepa exactamente en qué punto me voy a especificar en recuerdo al, ¿vale? Y el muy activo, que sería ejercicio intenso diariamente, obviamente la carga también tenemos que ver el volumen, porque a lo mejor viene a ejercitarse diario y nada más ejercita media hora, 40 minutos, entonces podríamos decir que es moderadamente activo o a lo mejor es activo, tendría que ver el volumen de la carga, ¿no? Entonces le podremos poner 1.7, que sería la cifra que correspondería a este ejercicio. La siguiente, por favor. Bien, ok, aquí dice multiplicar el IMB por el NAF, ajá, para averiguar los requerimientos calóricos diarios. Ahora, entonces, ¿cómo saco esta cifra, no? Esta cifra, ¿cómo la voy a sacar? Bueno, pues aquí está, requerimiento calórico diario, sería sacar el IMB por el NAF. Entonces, esta cifra nos ofrece una idea aproximada, por eso les acabo de comentar, es aproximada
¿Por qué? Porque no sabemos exactamente hasta que conozcamos perfectamente la salud, el género, el sexo, la predisposición genética, ¿no? Son muchas cosas que se desarrollan, obviamente, en este tipo de cuestiones de la carga nutricional, que obviamente muchos desconocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia ni el conocimiento para poder hacer una recomendación personalizada. Podríamos hacer una recomendación generalizada en base a obviamente la pirámide de la buena alimentación, ¿no? Y lo que pasa es que muchos coach, muchos entrenadores lo que hacen es contratar al nutriólogo para que pueda desarrollar este tipo de trabajo. Pasa dos cosas. La primera cosa es que el nutriólogo clínico puede ser, ¿no? Podría ser que no tiene todavía el conocimiento para desarrollar la habilidad deportiva, ¿no? Y también puede ser que los datos, pues obviamente sean unos datos que no correspondan al tipo de volumen y la carga, precisamente por la falta de conocimiento deportivo. Entonces, por eso aquí les puse como varios somatotipos, ¿no? Obviamente, si comemos menos, ¿no? Calorías, pues perderemos peso. Si comemos más, entonces ganaremos peso. ¿Cómo vamos a, obviamente, a balancear esto de la alimentación y poder llevarlo a que el atleta esté en buena construcción muscular? Y en la parte de la construcción muscular hablamos no nada más del tamaño muscular, sino hablamos de la construcción de la fuerza, ¿no? Y la fuerza viene de la estructura de las fibrillas musculares, de cómo va a llegar la proteína, cómo se va a asimilar la proteína, y los aminoácidos que prácticamente son los que enlazan a esta proteína y se adhieren a las microfibrillas para poder tener un buen desarrollo muscular. No hablamos de la parte de la hipertrofia, únicamente de la fuerza, ¿sale? Ok, la siguiente, por favor. Bien, ok, esto de los hidratos de carbono, yo lo comenté en mi ponencia pasada, es la parte más importante, por eso ahorita está como en el primer nivel del ranking, ¿no? De la alimentación. Entonces, es sumamente importante la alimentación del atleta. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Pues porque es el combustible de la actividad física. Se acumula, yo como les comenté, en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos, y deberá reponerse todos los días. Se pueden almacenar aproximadamente 100 gramos de glucógeno en el hígado. Eso es algo muy importante. El equivalente a 400 kilocalorías, ¿no? Y hasta 400 gramos, que sería el equivalente a 1.600 calorías. En los músculos, la función del glucógeno hepático consiste en mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. Esto es muy importante, ¿sale? Cuando la glucosa en sangre desciende, el glucógeno en el hígado se descompone para liberar glucosa al torrente sanguíneo. Entonces aquí es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque aquí también debemos desarrollar posiblemente en algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, que en este caso sería la diabetes, ¿no? Y bueno, la función del glucógeno muscular es servir de combustible para la actividad física. Cuantos más activos somos, pues más hidratos de carbono necesitamos. Entonces, entrenamiento diario, aquí viene, anótele, porque si no luego se pierden de las tareas y son parte importante de las tareas, ¿no? El entrenamiento diario de duración moderada e intensidad baja serían de 5 a 7 gramos al día por kilogramo de peso corporal al día, ¿sale? De 5 a 7 gramos al día por kilogramo de peso corporal al día. Ajá. Entonces, el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada alta será de 7 a 10 gramos por kilogramo corporal al día. Y el entrenamiento diario mayor a 4 horas, por eso ahorita ya puse, aquí ya viene estipulado si la resistencia es alta, el volumen es alto, ¿no? Y el entrenamiento diario mayor a 4 horas, ¿sí? Porque ya estaríamos en una fase oxidativa, ¿no? Sería de 10 o más gramos por kilogramo de peso corporal al día. Esto es muy importante. Se habla, por eso yo les quisiera de verdad
pues meterme un poquito más en el tema. Yo sé que tienen muchísimas dudas, que si esto se les puede dar a niños, si esto se les puede dar a ancianos, si esto se les puede dar a jóvenes. Yo recomendaría que este tipo de alimentación sea gradual para atletas arriba de los 16 años. Tendríamos que verificar, si son niños, tendríamos que verificar muchas más cosas antes de poder tener este tipo de programa, ¿no? De cómo poder ayudar a contribuir obviamente, a la alimentación del niño, ¿sí? Porque sabemos que en los niños no existe como un plan alimenticio riguroso. Ajá. Yo le he comentado en infinidad de veces, los que me siguen en redes sociales sabrán que mi tema es la inclusión alimentaria. Entonces, precisamente, justamente es lo que vengo hablando desde hace mucho tiempo, más o menos unos 5 años para acá, de que el 95% de las personas que se meten a una dieta rigurosa, sea cual sea deportiva, sea cual sea la actividad física que desarrollen, vuelven a regresar a su peso o aumentan unos kilos, porque precisamente el cuerpo desarrolla esta sensibilización, ¿no? De que estamos acostumbrados a comer ciertas comidas que en nuestra gastronomía mexicana sabemos que es deliciosa y que no podemos prescindir, y que aparte genéticamente ya estamos prediseñados para comer este tipo de alimentos, y de repente nos ponen la dieta súper rigurosa. ¿Y qué pasa? El cuerpo empieza a fomentar esta parte de la resistencia, porque él piensa que estamos en una situación de hambruna, ¿no? Y lo que hace es, bueno, voy a sacar de mi gasto energético, de mi reserva, para poder ayudarte. Uh-huh. ¿Y qué pasa después cuando ya volvemos a romper esta dieta o este plan riguroso? Pues obviamente el cuerpo sabe que ya no estamos en hambruna y vuelve a recuperar este peso que ya perdimos. Inclusive dice, bueno, pues si ya me quitaste estos kilitos, pues ahora le meto el doble por si se te vuelve a ocurrir que estemos en hambruna en algún otro momento de nuestra vida, pues estemos preparados para esto. Entonces, eso es muy importante en cómo alimentamos a los niños. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo con obesidad, que yo llamaría este término bastante exclusivo, ¿no? Yo llamaría que el cuerpo es de talla más grande. Y bueno, el niño de talla más grande es todos le dicen tienes que hacer actividad física y tienes que comer menos, y entonces imagínate al entrenador, ¿no? Que tienes ya un niño de talla grande y le dicen, no, pues tienes que bajar y pura agüita, mi chavo, y pura lechuguita, y te voy a poner unas cargas intensas y te vienes a entrenar, ¿no? Un horario mayor a 4 horas, y entonces ahí viene la descompensación. El cuerpo, como les acabo de decir, a lo mejor sí va a decir, bueno, voy a tener que sacar porque si no, pues va a colapsar mi cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es muy inteligente, es la máquina más perfecta que existe, y entonces cuando vuelva a tener un atracón, porque seguramente el niño va a empezar a tener desconfianza de la comida, va a empezar a dudar de su propia autoestima, bueno, pues entonces recuperamos el peso, y entonces esto ya entraría en otro tipo de cuestiones, pero bueno, se me hizo algo bueno para comentar, precisamente porque debemos de saber cómo llevar al atleta, ya sea al niño, ¿no? Ya sea al joven, ya sea al adulto mayor, porque también el adulto mayor tiene necesidades diferentes en cuanto a calorías, en cuanto a proteínas, sale sobre todo por la sarcopenia y lidenapenia. Entonces, la siguiente, por favor. Proteínas. En este paso de la proteína, pues hay muchos dimes y diretes. La que sigue, por favor. Hay muchos dimes y diretes sobre la proteína, si debo de consumir proteína, si como más de la proteína voy a tener daño renal y hepático, y no sé qué tanto hay en redes sociales sobre el consumo de proteína o alta en proteína. Inclusive yo he subido posts, los que tengan oportunidad de visitarme en redes sociales podrán leer algunos artículos que yo he posteado sobre la alimentación del adulto mayor en base a la parte proteica, ¿no? Que es un desarrollo que ya vengo trabajando desde hace mucho tiempo en investigación, y que arroja que el problema del adulto mayor, el problema de daño muscular que surge en el adulto mayor, precisamente viene por la falta de la ingesta proteica en todo el desarrollo de nuestra vida. Entonces es muy importante cómo vamos a contribuir
¿no? En esta calidad proteica, que no nada más es la carne, ¿no? Porque yo hice un post hace poco también en mis redes sociales sobre qué es lo que trae más proteínas, si la carne o los chapulines, y obviamente le dobla, ¿no? La cantidad de proteína a nuestros queridísimos chapulines. ¿Por qué? Porque hay alimentos que contienen muchas más proteínas, que a lo mejor son proteínas vegetales que se degradan con mayor facilidad que la proteína animal, pero hay que saber cómo utilizarla, cómo y cuándo utilizarla. Hay niños que tienen bajos recursos y que no tienen alcance para comer carne todos los días, y todo el entrenador dice, no, pues es que necesitamos proteína. Y aparte el desgaste físico, muscular del atleta es mayor en esta etapa, es mucho mayor, los músculos se ven mucho más agresivos, ¿no? Son más agresivos el desgaste, ¿no? En los músculos. Entonces tenemos que reparar este daño muscular y sobre todo proteger al músculo antes de entrenar y después de entrenar. Entonces esto es muy importante para poder hacer una recomendación de salud, de nutrición mucho más específica, mucho más estructurada, pero sobre todo mucho más profesional. Entonces aquí hablamos de los aminoácidos, que es lo que le comenté la diapositiva pasada, ¿no? Que los aminoácidos son como el transporte de las proteínas, son los que me van a llevar a la proteína, los que me van a conducir a que la proteína se asimile al músculo y corresponda al trabajo que debe de hacer, que en este caso puede ser de fuerza de trabajo, movilidad, puede ser resistencia. Entonces necesitamos saber cómo vamos a trabajar esas microfibrillas musculares, si son fibrillas rojas, si son fibrillas blancas, cómo las voy a alimentar para que tengan un óptimo desarrollo en el nivel celular y pueda desencadenar a tener atletas mucho más fuertes y mucho más resistentes, que es muy importante saber que hacer las pruebas correspondientes a los atletas para saber cómo voy a desarrollar esta parte alimentaria y cómo la voy a llevar de la mano para poder tener un éxito, ¿no? En la competencia. Y bueno, aquí tenemos los aminoácidos de las proteínas, componen los bloques constituyentes de los nuevos tejidos, que ya les había comentado en veces pasadas, pues que se rompen estos tejidos y obviamente se tienen que activar estas células plásticas o reguladoras, ¿no? Que reparan las células del organismo. También se utilizan para fabricar enzimas, hormonas, anticuerpos. Entonces, muy importante que en esta época de que estamos viviendo del COVID, si no tenemos un buen desarrollo muscular, obviamente los anticuerpos están en menor cantidad, y ahorita, bueno, ya en la ponencia de la doctora hablarán de la parte biológica, y entonces podrán ya desarrollar este tema más integralizado, ¿me entienden? Las proteínas también suponen una pequeña fuente de energía para los músculos. ¿Por qué pequeña? Porque también esta proteína pues también da energía a los músculos, aunque es de menor cantidad que los carbohidratos. Los carbohidratos son el primer lugar de la energía en el cuerpo, ¿vale? Los deportistas tienen requerimientos más altos que las personas sedentarias. Se necesita proteína extra para compensar la mayor descomposición muscular que aparece durante y después del ejercicio intenso, así como para construir nuevas células musculares. 1.2 a 1.7 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, ¿sale? Y esto también estoy hablando entre comillas, porque acuérdense que yo, como les comenté la vez pasada, tendríamos que verificar primero qué edad tiene, el género, el sexo, la genética, el tipo de somatotipo, etcétera, 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 para poder hacer una recomendación ya muy particular. Pero bueno, vamos a tener como a grandes rasgos, ¿no? Diríamos que de kilogramo por peso corporal al día, o de 84 a 119 gramos, ¿no? Para una persona más o menos de 70 kilogramos. Y aquí hay un tema muy importante, que sobre todo es, si me paso de proteína, ¿qué pasa? Entonces, si tengo daño renal, no va a haber daño renal. Está completamente comprobado que no vamos a tener un daño renal ni hepático ni nada de eso por consumir más proteína. Lo que sí debemos de saber es cómo llevar esta proteína, cómo consumirla, ¿no? Qué alimentos tienen más nivel proteico que otros, que lamentablemente ya lo veremos en la ponencia siguiente. Y bueno, pues aprender a vincular todos estos conocimientos que vamos adquiriendo para poder hacer una recomendación mucho más pues productiva, mucho más profesional, precisamente por la salud, porque comentábamos en chat pasados, mi compañero Alex y yo, lamentablemente no estamos trabajando con animalitos que también son seres vivos y que merecen todos nuestros respetos, pero estamos hablando de seres humanos. En nuestras manos tenemos niños,
en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, que muchos acaban teniendo un problema de salud grave por los trastornos de conducta alimentaria que existen y que han existido toda la vida, pero que muchos volteamos a ver precisamente por decir, es que tú eres gordito y tienes que bajar de peso, y es que tú no puedes hacer esta carga porque estás gordito, y los matan de hambre, y entonces ellos no saben cómo sufre. Yo he tenido muchos pacientes que sufren toda su vida por esta situación. Y no necesariamente tendríamos que llegar a estos límites para poder hacer una recomendación bastante profesional, simplemente llevando una cantidad de alimentos que venga dentro de nuestra pirámide, que podamos ser inclusivos en todos los alimentos y no discriminar a los alimentos, sino decir, bueno, vamos a poder aportar cierta cantidad de alimentos, sí, cuándo, cómo y por qué. ¿Sale? La siguiente, por favor.